Thank you very much. Mrs. Senra Rodríguez. Muchas gracias, presidenta. Gracias también a la peticionaria. Bueno, en primer lugar, yo quiero poner encima de la mesa y para la comisión el 8 de febrero de 2017, en una reunión con la directora general de Energía, se nos comunica que el proyecto inicial había sido cambiado. A partir de ahí, estamos continuamente intentando obtener información de cuál es el nuevo trazado. La Comisión nos remite al Gobierno español. Según los datos, según la información que nos transmite la Comisión, tienen el proyecto el Gobierno español. Puestas en contacto 3 veces con el Ministerio español competente, se nos está ocultando la información, tanto a los ciudadanos y ciudadanas afectados por dónde va a pasar el trazado, como a las personas que, como yo, en el ejercicio de mis funciones como diputada, quiero conocer esa información. Es tal la osadía del Gobierno español que incluso en la tercera contestación me remite a que solicite la información a través de la Comisión de Peticiones. Esto es intolerable y, además, se vulnera el anexo sexto sobre las directrices para la transparencia y la participación pública del Reglamento de la Unión Europea 347/2013, que dice que tiene que haber información completa para propietarios y propietarias y para ciudadanos y ciudadanas que viven cerca. Dice también que tiene que haber una página web del proyecto que cumpla con los requisitos que se establecen en la sección sexta de dicho anexo. La ruta, por lo tanto, ha sido modificada y en este momento seguimos sin información de cuál es. Y las autoridades españolas, repito, están ocultando la información. Por eso, en primer lugar, a la Comisión que obligue a cumplir con este anexo y que se sepa claramente cuál es el trazado del nuevo proyecto. En segundo lugar, que se mantenga abierta la petición, evidentemente. Y, en tercer lugar, yo coincido también con las propuestas que ha hecho la peticionaria, entre ellas que se retire este proyecto. Y, quiero instar a que realmente desde esta Comisión de Peticiones se haga todo lo posible para que por lo menos conozcamos cuál es el nuevo trazado, porque la situación es totalmente inaceptable. Gracias.